Hola, voy a iniciar con una frase de Comenio, en donde dice que el maestro debe enseñar no todo lo que sabe, sino más bien lo que el alumno puede asimilar, algo que es realmente verdad. Bueno, voy a hablarles sobre el tema de una estrategia didáctica para la enseñanza de lengua y literatura, en donde empiezo con una introducción. En el marco de la enseñanza de la lengua y la literatura se presenta una estrategia didáctica enriquecida por la mística y ley y el simbolismo de la leyenda de Cantuña. Esta estrategia busca integrar de manera creativa y significativa el folclore y la tradición cultural de Cantuña. Esta estrategia busca también integrar el proceso educativo, permitiendo a los estudiantes explorar las complejidades de la lengua y la literatura a través de una narrativa cautivadora y arraigada en la identidad cultural. También esta estrategia es fundamental en un enfoque integral que abarca tanto la dimensión literaria como la cultura de la leyenda. A través de actividades interactivas, se pretende también involucrar a los estudiantes de manera activa y reflexiva, fomentando la participación y el diálogo en el aula. Para esto también trabajo con un objetivo, es comprender y apreciar la literatura ecuatoriana a través de leyendas para desarrollar habilidades de lectura crítica y de producción textual. Para ello también trabajo con una destreza con criterio de desempeño, en donde es participar en discusiones sobre los textos literarios con el aporte de información, experiencia y opiniones, desarrollando progresivamente la lectura crítica. Aquí presento la estrategia didáctica con el tema La leyenda de Cantuña, en forma de exploración. Entonces, para ello se trabaja con tres fases, o tres etapas. La preparatoria, la de análisis o textualización y la etapa posterior. Y he trabajado con lo que es la oralidad, la escucha, la lectura y la escritura. En la parte de la oralidad, en la etapa preparatoria, se empieza con unas interrogantes, como da a entender como nosotros sabemos decir, activación de conocimientos previos. Empieza con la interrogante, ¿sabes qué es una leyenda? ¿Sabías que las leyendas y mitos son textos narrativos? En la parte del análisis se trabaja con lo que es una pequeña imagen, en donde también se le hace la pregunta al niño, a los estudiantes, ¿de qué se trata esa imagen? ¿Cómo son los personajes que aparecen en la imagen? ¿En qué lugar se encuentran estos personajes? Y en la etapa posterior se emiten juicios, criterios acerca del observado. También se diferencia lo verdadero de lo falso y lo real de lo imaginario. En la parte de la escucha, se evoca experiencias vividas que tengan relación con el mensaje a escucharse. También se presenta en el contexto de la leyenda de Cantuña, proporcionando información sobre su origen, significado cultural y relevancia en la tradición ecuatoriana. En la parte del análisis, deben prestar atención a detalles específicos como son los personajes, los eventos, clave, lugares y emociones expresadas en la narrativa. También se le proporciona un pequeño guión impreso de la leyenda para que los estudiantes puedan seguir mientras lo escuchan. En la etapa posterior, también se le hace interrogantes. ¿Cuáles son los eventos clave que dan forma al desarrollo de la trama de la leyenda de Cantuña? ¿Cómo evoluciona el personaje principal a lo largo de la historia? ¿Qué desafíos se enfrenta el personaje principal y cómo se lo supera? Y en la parte de la lectura y escritura, en la lectura, en la etapa preparatoria, se presenta una breve introducción al género de leyendas y su importancia cultural. También se le hace preguntas si han escuchado hablar sobre Cantuña y qué saben al respecto. Se relaciona la leyenda con elementos relacionados como otros cuentos o personas mitológicas. En la parte del análisis se realiza una lectura inicial del texto completo para familiarizar a los estudiantes con la historia. También en ese momento se hacen pautas para hacer preguntas y verificar la comprensión.
Se muestra ilustraciones relacionadas con la leyenda para ayudar a visualizar a los personajes y escenarios. En la etapa posterior se fomenta la discusión sobre los personajes, la trama y el mensaje de la leyenda. ¿Cuánto tiempo por ejemplo, también otra de las interrogantes, cuánto tiempo le dieron a Cantuña para la entrega de la obra? ¿Qué le dijo el diablo a Cantuña? ¿De qué manera engañó Cantuña al diablo? ¿Y cómo se relacionan las lecciones morales transmitidas con los valores culturales de la sociedad ecuatoriana? Y en la parte de la escritura, en la preparatoria, se promueve la participación activa de los estudiantes en la discusión sobre los elementos principales de la historia. Se reflexiona quiénes son los personajes principales, cuál es el conflicto central, qué lecciones se pueden aprender de la leyenda. En la etapa del análisis, se analizan los elementos literarios presentados en la leyenda, como el tono, el estilo, los personajes, el ambiente, el simbolismo. También se identifican momentos claves en la historia y se discute cómo estos contribuyen al desarrollo del tema central. Se crea también un mapa conceptual que represente los eventos principales en la leyenda de Cantuña. Y en la parte posterior se elabora de forma creativa una versión modificada o una historia paralela inspirada en la leyenda de Cantuña. Se enfatiza que la coherencia con los elementos culturales y literarios de la leyenda sean originales. Se comparte sus escritos en clases y proporcionan retroalimentación constructiva. Y por último, se reflexiona de forma grupal sobre el proceso de escritura y cómo la comprensión de la leyenda de Cantuña influyó en la creación de nuevas historias. Estas son una de las estrategias metodológicas para trabajar con lo que es la leyenda de Cantuña, que ese fue el tema que yo escogí. Y para la conclusión, bueno, dice que la conclusión es esencial destacar la importancia de diseñar un enfoque integral que promueva tanto la comprensión profunda de la lengua como la apreciación de la literatura cultural. La implementación de esta estrategia didáctica centrada en la leyenda de Cantuña se presenta como una herramienta pedagógica valiosa para la enseñanza de la lengua y la literatura, ya que al abordar esta leyenda se abre la puerta a un enfoque integral que beneficia tanto el desarrollo de habilidades lingüísticas como la apreciación de la riqueza y la cultura literaria. Este es todo mi aporte en cuanto a la estrategia didáctica que tocaba diseñar. Gracias.